¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a este tiempo. Un tiempo buenísimo que usted decidió estar. A abrir este canal y poder este tiempo prepararnos para poder acercar nuestro corazón, poder expresar a través de algunas canciones y también un mensaje para nuestras vidas, para tu vida y para mi vida. Sabe que la Biblia, la palabra de Dios nos dice de esta forma en el Salmo 100, versículo 5, dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios es bueno, y hoy va a escuchar de su misericordia y cómo también a través de su gran amor se acercó hacia nosotros. Prepárese y vamos a prepararnos, ¿sí? No sé el motivo, pero le doy la bienvenida a usted este tiempo. Y vamos a escuchar a nuestro hermano Rubén Tober, que nos va a dirigir en una oración. Bien, oramos, hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por esta hermosa noche que tú nos das. Gracias por poder compartir, Señor, esta reunión en familia. Gracias porque tú nos permites estar aquí en tu casa, Señor, cantando alabanzas a tu nombre, Señor, orando a ti, pidiendo nuestras peticiones, Señor, y glorificándote. Pedimos que tú bendigas esta reunión, Señor, que tú nos guíes y nos guardes en este hermoso momento que tú nos das, Señor, para compartir tu palabra con este grupo de hermanos y con los hermanos que estamos aquí, Señor, presentes, y que puedan alcanzar y venir a escuchar de tu palabra, Señor. Te damos gracias en todo, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Después de haber orado y hablado con Dios, ahora preparamos nuestras voces, ¿sí? En el mismo Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle. Bendecid su nombre. Vamos a expresar nuestra canción, nuestra alabanza a nuestro Dios, ¿sí? Y vamos a cantar el himno. ¿Cómo podré estar triste? Con misericordia y que las palabras de mi boca, estas son las canciones que vamos a expresar con nuestras voces, preparándonos para el mensaje en esta noche. ¿Cantamos? Consuelo,
Ya hemos, ya hemos orado, ya no hemos sentido un tiempo de poder alabar y expresar a través de nuestras voces. Ahora vamos a preparar todo nuestro ser y atento lo que la palabra de Dios nos va a decir. ¿Sí? Y hoy en esta noche nos va a compartir la palabra de Dios nuestro hermano Jorge Parada. Así que prepare su Biblia si tiene, invite a la familia y compartir este tiempo y atento lo que Dios tiene para decirnos. Buenas noches, hermanos, amigos que nos están sintonizando, que están viendo nuestro canal de YouTube. Es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Vamos a abrir la Biblia, vamos a aprovechar bien el tiempo y ya vamos a abrir la Biblia en el capítulo 1 de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice así la palabra de Dios. Preste atención, ¿sí? Si tiene Biblia, téngala abierta porque vamos a ir a los textos. ¿Sí? Dice, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios por el momento. Muchas veces, ¿sí? Las personas se acercan a Dios porque tienen diversas dificultades, y esto es correcto, está muy bien, ¿sí? Muchas veces hay personas que se acercan a Dios porque tienen problemas matrimoniales, quieren resolver los problemas matrimoniales, y vuelvo a decir, eso está muy bien también. Pero cuando nosotros miramos, por ejemplo, esta primera carta de Pedro, vamos a ver que en el capítulo 3 de 1 Pedro habla de problemas matrimoniales y cómo resolverlos. Y Pedro nos está dando un orden, el orden correcto, con el cual, si damos esos pasos, vamos a poder resolver ese tipo de problemas que tenemos por delante. Y ese primer paso es poder tener a Cristo en nuestra vida como Salvador. Si no tenemos a Cristo como Salvador, si Dios no ha hecho una obra en nuestras vidas, va a ser difícil, imposible que nosotros podamos resolver los problemas que hay en nuestra vida. Por eso yo quisiera hablarle en esta noche de la necesidad que tiene usted de recibir a Cristo, de recibir la acción de Dios, de recibir la salvación en su vida. Les vuelvo a leer los dos textos y vamos a ver tres cosas de estos dos textos. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? Lo que quiero compartirles son tres conceptos. ¿Sí? La salvación es un gran rescate. Ese es el primer concepto que vamos a ver. La salvación es un gran rescate. En segundo lugar, la salvación es un gran rescate de un gran vacío. Y la tercera es la salvación es un gran rescate de un gran vacío a un gran precio. Esas tres cosas vamos a ver esta noche. En primer lugar, la salvación es un gran rescate. Fíjese cómo comienza el texto. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Sí? Sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Sí? La salvación es un gran rescate. Pero fíjese cómo empieza el texto. El texto comienza con la palabra sabiendo. Sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Sí? La persona, para poder ser rescatada por Dios, tiene que saber que está bajo dominio. ¿Sí? ¿Por qué digo tiene que saber que está bajo dominio? Porque no sé si le pasa a usted lo mismo que a mí. Cuando yo escucho la palabra rescate, me imagino una persona secuestrada, ¿sí? Que tiene que ser rescatada, ¿sí? Los otros días veía en un canal brasilero, no sé si usted lo llegó a ver, un hombre que había secuestrado a su esposa y a sus hijos porque parece que la esposa lo quería dejar y bueno, la hirió a la esposa la pudieron rescatar, pero quedó con los hijos y pasaban las horas y todavía no lo podían rescatar. Bueno, un rescate implica eso,
que alguien nos tiene bajo dominio y nosotros necesitamos esa liberación de ese dominio. ¿Sí? Y la Biblia nos enseña que usted tiene que ser rescatado, que yo un día fui rescatado, ¿sí? Porque estamos bajo el dominio del pecado. ¿Sí? Si usted lee Juan capítulo 8, le invito, no lo vamos a buscar para no consumir demasiado tiempo, usted busca Juan capítulo 8, el Señor Jesús hablando con los judíos en su época, les dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. O sea, el pecado no solamente es una cuestión de cosas, de inconductas o cosas malas que hacemos, sino que el pecado tiene un poder, ¿sí? Dice que es esclavo del pecado, ¿sí? Las personas de esa época que escuchaban esto entendían perfectamente. El esclavo estaba bajo el dominio del amo y no tenía derecho a nada. Y la Biblia nos enseña que el pecado tiene ese dominio terrible sobre nuestras vidas y a veces nos lleva a hacer cosas vergonzosas, ¿sí? Nos lleva a hacer cosas dolorosas, ¿sí? Por el dominio que tiene sobre nuestras vidas. Pero la Biblia no enseña que tenemos que ser solo rescatados del pecado, sino también tenemos que ser rescatados del diablo. Este sí, del poder del diablo. Este sí lo vamos a buscar rápidamente el texto. 2 Timoteo capítulo 2. Ya lo busco, no pierda por favor 1 Pedro capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Sí? El diablo tiene atrapado al ser humano, ¿sí? Lo tiene contenido al ser humano, dice al capricho, al dominio de Satanás, ¿sí? Y usted tiene que reconocer esto, tiene que reconocer que usted está bajo el dominio del pecado, usted está bajo el dominio del diablo y por eso necesita que sea rescatado, ¿sí? Justamente esta palabra rescatar era una palabra que se usaba justamente cuando se liberaba a un esclavo, ¿sí? Del dominio de su amo. Alguien iba y pagaba el precio para que esa persona fuera rescatada. Y esto es lo que hizo Dios. Esto es lo que hace Dios por usted y por mí. ¿Sí? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Pero el texto dijimos que era un gran rescate. Y era un gran rescate del poder del pecado, del poder del diablo. Pero también dijimos que era un gran rescate de un gran vacío. ¿Sí? Dice allí, vuelvo a 1 Pedro capítulo 1, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Yo no sé si usted sabe que esta palabra vana quiere decir vacía, ¿sí? Nosotros no solo tenemos que ser rescatados del pecado, ser rescatados del poder del diablo, sino ser rescatados de una vida vacía que dice que heredamos de nuestros padres, ¿sí? Esto, cuando la Biblia se refiere de esta manera, lo que está diciendo es que nosotros hemos heredado de nuestros padres la tendencia hacia el pecado, ¿sí? La tendencia hacia las cosas malas, ¿sí? Yo tendría que ir a mis padres, yo soy un pecador, gracias a Dios salvado por la obra de Cristo, mis padres eran pecadores y así si fuéramos hacia atrás llegaríamos a Adán y Eva. ¿Sí? Cuando Adán y Eva pecaron, ese germen, esa semilla de la pecaminosidad es impresa en la próxima generación de personas y toda persona viene con esa tendencia a la esclavitud, como decíamos, del pecado, a la esclavitud del diablo, pero también a una vida vacía, ¿sí? ¿Qué queremos decir cuando decimos que el ser humano tiene una vida vacía? Bueno, porque quizás usted dice, no, yo tengo un montón de cosas, yo tengo un montón de bienes, yo no estoy vacío de cosas, tengo un montón de cosas. Cuando la Biblia habla de vacío, se refiere a vacío de Dios, ¿sí? A vacío de Dios. Quizás usted no tiene conciencia de su condición y de su situación delante de Dios, que usted está frente a una eternidad perdido, a una eternidad donde va a ser condenado, porque
usted no conoce a Dios, usted no ha sido nunca confrontado con esta necesidad. Yo no sé si usted escuchó, pero yo muchas veces escuché en la iglesia, ¿no?, testimonios de personas que cuentan cuando recibieron a Cristo y ellas dicen, bueno, yo sentía que me faltaba algo en mi vida, yo hacía muchas cosas y tenía muchas actividades, pero sentía que había algo que me faltaba, ¿sí? Es ese vacío, ¿sí? Y esta palabra, vana manera de vivir, es una palabra que se repite muchas veces en un libro de la Biblia, en el libro de Eclesiastés, ¿sí? De hecho, el libro de Eclesiastés, ¿sí?, le animo a que lo lea, comienza con las palabras, vanidad de vanidades, todo es vanidad, vacío de vacío, todo es vacío. Claro, porque, ¿sabe qué? Salomón, que escribió ese libro, él va a decir en el desarrollo del libro, él va a hablar de lo que hay debajo del sol, ¿sí? Se refiere a la vida que vivimos nosotros, a la vida material. Y hay una vida por encima del sol, que es la vida espiritual. Y él, cuando se refiere a la vida material, él va a decir que él, como rey, él era el rey de Israel, un rey que tenía lo que cualquiera puede pretender, en riquezas, en fortunas, ¿sí?, en reconocimiento, en estatus, ¿sí?, y hasta pecaminosamente tuvo muchísimas mujeres, así enseñan las Escrituras. Pero él, cuando habla de lo que pasa debajo del sol, él va a repetir constantemente a lo largo del libro, por eso le animo a leerlo, esto es vanidad, esto es vacío, no me llega a satisfacer totalmente. Por eso nosotros vivimos en comunidades donde la gente se droga, se alcoholiza, tiene diferentes formas de querer escapar a ese vacío que solo Dios puede llenar en su vida. Quédese allí en primera Pedro capítulo 1 y le voy a leer cómo termina el libro de Eclesiastés, ¿sí? Ya lo encuentro rápidamente y ya le leo. El último capítulo de Eclesiastés, el capítulo 12 de Eclesiastés, dice así. Dice así este rey Salomón, termina así. Dice, ahora, hijo mío, versículo 12 del capítulo 12, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin en hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Versículo 13, escuche, el fin de todo el discurso dado, o sea, todo lo que yo dije, el fin de este discurso, el fin de todo el discurso oído es este, escuche, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué vino diciendo a lo largo del libro Salomón? Todo es vacío. Salomón tenía, no sé si usted sabe, un trono de oro con 6 leones macizos de oro, porque tenía riquezas incalculables. Él dice, no me satisface. Dice, el fin del discurso es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces Salomón dice que lo único que puede satisfacer al hombre es cuando el hombre encuentra a Dios en su vida. Pero dijimos, ¿no es cierto? Volvamos a 1 Pedro capítulo 1. Dijimos que este era un gran rescate. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Un gran rescate de un gran vacío, de vuestra vacía o vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, y es un rescate a un gran precio. Y acá dice, no con cosas corruptibles, el rescate, no con cosas corruptibles como oro o como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya dijimos que lo que tiene en mente aquí Pedro es el rescate de un esclavo, ¿sí? Y ese rescate que se hacía de un esclavo se hacía con oro o con plata. Yo le voy a leer un texto, ¿sí?, rápidamente, en Génesis, ¿sí? No lo busque, que decía allí,
voy a ir rapidito, Génesis capítulo 37. Allí, en el versículo 28, se habla de José, y sus hermanos lo venden a José. Y dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, lo tenían en un pozo a su hermano, y lo trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Sus hermanos lo vendieron como esclavo a José, y dice que lo vendieron por 20 piezas de plata. Pero aquí dice que no somos rescatados. Dios no nos rescató a nosotros de esa esclavitud que decíamos, del pecado, del diablo, del vacío de nuestras vidas. No nos rescató con oro o con plata. ¿Por qué? No porque Dios no quisiera hacerlo así, porque no tenía poder el oro y la plata para liberarnos de nuestra condición. El Señor Jesús dijo así: ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Imagínese que usted, o que yo, o cualquier otra persona, todo desapareciera del mundo, todas las personas desaparecieran del mundo, quedara usted sola como dueño de toda la tierra, de todas las riquezas, de todos los bienes de toda la tierra, y Dios lo llamara a su presencia. Y usted dijera: voy a dar por rescate a mi eternidad. Cuando Dios le diga que va a ir al infierno, usted diga: voy a dar por rescate a mi eternidad todo el mundo, toda la tierra, todas las riquezas. Dios dice que eso no puede salvar a las personas. Dios no nos salva con oro o con plata, porque esas cosas corruptibles, como dice el texto, no tienen poder para limpiar los pecados, no tienen poder para libertarnos del diablo, no tienen poder para llenar el vacío de nuestras almas de la falta de Dios. Hay una sola cosa que tiene poder, que es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Sí, este es el precio, mi amigo que me está escuchando, mi hermano que me está escuchando, este es el precio que pagó el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, para salvarnos, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y quiero decir dos cosas más para terminar. Este precio es un precio de amor, ¿sí? Es un precio de amor. No es algo que usted merecía ni que yo merecía. La Biblia muestra claramente que no es que usted se va al infierno, usted pertenece ya al infierno. La persona está en condición de infierno por causa de su pecado, y usted no hace ningún mérito para que Dios lo salve. Dios dice que lo hace por amor. Dice la Biblia que Dios nos amó. Le voy a citar dos textos nomás. Juan 3:16, un texto conocidísimo. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, o sea, no mereciendo, Cristo murió por nosotros, por usted y por mí. Murió Cristo para rescatarnos, para darnos una vida eterna, para darnos una vida eterna junto a Dios, una vida nueva. Y ese precio no es solo precio de amor, sino precio de vida. ¿Sí? Cuando dice que Cristo no fuimos rescatados con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, la Biblia dice que la vida de la carne en la sangre está. No quiere decir que Cristo derramó sangre simplemente, Cristo dio su vida. Fíjese, le voy a leer el último texto que vamos a leer y ya vamos a terminar. Marcos capítulo 10 y versículo 45. El Señor Jesús dice así, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El precio de la salvación suya, el precio de mi salvación, es un precio de amor. Dios lo amó a usted y me amó a mí, y entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, y es un precio de vida. Cristo tuvo que morir para cargar sus pecados y mis pecados, para que nosotros pudiéramos tener salvación. Tiene que aceptar a Cristo para recibir este gran rescate, de ese gran vacío a este gran precio. Acompáñeme en una oración.
aceptando a Cristo como su Salvador. Dígale así a Dios: Dios, reconozco mi condición. Dice tu palabra sabiendo que necesito ser rescatado. Reconozco mi condición de cautivo del pecado, de cautivo del diablo, pero reconozco que hay un rescate pagado a mi favor en la obra perfecta de Cristo. Le recibo como mi Salvador. Pido el perdón de mis pecados. Le acepto en mi vida. Amén. Si usted ha hecho esta oración, ¿sí?, sepa que Dios le ha perdonado, porque para eso envió a su Hijo a este mundo, para que ese sacrificio fuera suficiente para salvarle de su condición de perdido. Estamos llegando al final. Que cómo Dios nos habla. Pero nosotros escuchamos, nosotros pensamos, pero nosotros decidimos. La decisión es suya. ¿Qué decisión es de poderle escuchar realmente a Dios con nuestra vida, con nuestro corazón y abrir nuestro corazón? Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar y de esta forma le voy a dejar a nuestro hermano Jorge Manuel Castillo, que nos va a dirigir con una oración y luego tengo algunos anuncios que dar. Adelante, hermano. Dios nuestro que está en el cielo, agradecerte por este hermoso momento que pudimos pasar aquí reunidos como hermanos, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Ahora pedirte por esta situación, Señor, que estamos pasando como país, Señor, de la pandemia, que tú estés cuidando acá cada decisión que se va a tomar, Señor, también por el mensaje que se dio hoy, Señor, que pueda llegar al corazón de cada persona, Señor, y que podamos aplicarlo en nuestras vidas, Señor, y que seamos de bendición para más personas también, Señor, y por cada proyecto que tiene la iglesia, Señor, que tú estés guiando, Señor, cada paso y decisión que se puedan tomar, también por los hermanos que están enfermos, Señor, que tú le estés cuidándole y protegiéndole, Señor, y podando estar a ayudar, Señor, y a lo más necesitado también, en nombre del Señor Jesús, amén. Muy bien, estamos llegando al final. Todo este tiempo tan especial, como todos los sábados a las 20 horas, por este canal ICE Andresito, vamos a tener la reunión momentáneamente virtual, sí, momentáneamente. Pero los domingos es presencial. 8:30 la cena del Señor, 9:45 está la escuela dominical a partir de los 10 años, ¿sí? Por ahora. Y los días miércoles, reunión de oración en la iglesia, ¿sí? En el lugar entre la calle Estados Unidos y José Bongarra, frente al Banco Nación, futuro Banco Nación. Lo esperamos ahí. Y si no, por el canal de YouTube, todos los días, por ICE Andresito, va a tener un devocional, va a tener este tiempo también de poder compartir de Dios a otras personas. Lo esperamos y realmente deseamos de que si usted ha tomado una decisión o quiere saber más de Dios y necesita que alguien se comunique con usted, acá en las pantallas va a aparecer los números de teléfono de los pastores, se puede comunicar con ellos, ¿sí? O que alguien que le haya invitado para ver esto, ¿sí? No se quede sin Cristo en su vida, que realmente pueda este tiempo valorar lo que Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Queridos, que tenga una muy buena semana. Esperamos verle, que Dios lo guarde y le bendiga en gran manera. Hasta pronto.